Hola, ¿cómo están? Les saludamos desde el Palacio de Fuensalida, en Toledo, la sede del Gobierno regional. Es una suerte, un privilegio periodístico para los 22 representantes de los medios de comunicación de Castilla-La Mancha que nos hemos desplazado hasta aquí, poder hablar cara a cara con la presidenta del Gobierno regional, con María Dolores Cospedal. Hay que reconocer que encerrarse en un salón como este, con más de 20 periodistas, no es algo que hace todo el mundo, no es algo habitual. Y aquí es la segunda vez que esto ocurre, así que por ello le damos muchas gracias a María Dolores Cospedal. Muchas gracias a ustedes. Si le parece, ya conoce a los compañeros de la prensa y vamos a ir al grano ya. Empezaría José Antonio Hernández, de Radio Televisión Española de Castilla-La Mancha. Vamos a organizarnos en 6 bloques para ordenar esta entrevista. Uno sería de política, otro de economía, educación, sanidad, agricultura y fomento y asuntos de interés nacional. Comenzaría, como decimos, José Antonio Hernández. Adelante, José Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, presidenta? Muy bien, muchas gracias. Por esta invitación. Todo lo contrario. Le pregunto, en relación con el balance 2013, me gustaría que me respondiera a esta pregunta. ¿Qué asunto le ha resultado más difícil, más complicado abordar hasta el momento? Y de los objetivos alcanzados, ¿de cuál se siente más satisfecha? Y me gustaría también hacerle una pregunta en relación con el reto para el 2014. ¿Qué objetivo no se ha conseguido todavía y le gustaría que se consiguiera en este 2014? Bueno, comenzando por el 2013, ha habido que tomar muchas decisiones difíciles, ha sido un año duro, ha sido el año de terminar de curar una economía enferma, por decirlo de alguna manera, y desde ese punto de vista el año 2014 tenía que ser el año y tiene que ser el año de la recuperación, que yo creo que va a ser así. Ha habido decisiones complicadas, ha habido que tomar decisiones complicadas, por ejemplo, en el ámbito de la función pública, que luego, por ejemplo, hemos podido volver a implantar, como el tratamiento de las enfermedades de los funcionarios públicos, la incapacidad temporal, pero yo no le puedo decir una decisión más difícil que otra. La decisión primera era que teníamos que salvar nuestro sistema de servicios públicos y, por lo tanto, ha habido que tomar muchas pequeñas decisiones o muchas grandes decisiones, a veces muy duras, no unas más duras que otras, generalmente todas han sido importantes, pero teníamos que conseguir algo y era generar credibilidad, que volvieran a confiar en nosotros, que pudiéramos refinanciar nuestra deuda y que pudiéramos pagar y así volver a pedir más dinero para pagar los servicios públicos. Y por lo tanto el objetivo era tan importante que, aunque las decisiones eran difíciles, francamente yo no podría elegir una relación con la otra. Lo que sí tengo claro es cuál es el objetivo para este año 2014, que es desde luego perseverar en la recuperación, y un objetivo que no hemos cumplido todavía y es en el que estamos trabajando y es el primer objetivo del Gobierno y desde luego el mío personal como presidenta de Castilla-La Mancha, que es incrementar de manera muy importante la creación de empleo. Ese es el objetivo fundamental, yo creo que tiene que serlo para cualquier gobernante y desde luego lo es para mí. Creo que estamos en la buena dirección, pero ese es el objetivo. Gracias. Continuamos con el bloque de política. El turno es para Venceslá Berrendo, de la Regional de Castilla-La Mancha. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Por la invitación. Acabamos de finalizar el periodo navideño y a mí me gustaría, como en el cuento de Dickens, que imaginara que se le presentan 3 fantasmas para hacer un viaje a lo largo de esta legislatura. ¿Qué enseñanzas extraería del fantasma del pasado, del inicio de la legislatura? ¿Qué evidenciaría el del presente? ¿Y qué mostraría el del futuro? Está bien hecha la pregunta. El fantasma del pasado evidenciaría que ha habido momentos muy difíciles, que ha sido bueno poner encima de la mesa todos los problemas que teníamos nada más llegar. Creo que eso ha sido una buena cosa. Que quizá algunas veces en las formas nos hemos equivocado también, porque hay que admitir las equivocaciones. Aunque el fondo y el objetivo fuera bueno, alguna vez quizá nos hemos equivocado. Pero creo que ha sido bueno en el pasado, desde el día 1, poner encima de la mesa todo lo que teníamos y todo lo que teníamos que arreglar y todo lo que teníamos que conseguir. El presente
es que el esfuerzo de los ciudadanos de Castilla-La Mancha comienza a dar frutos. Para mí ese es el presente. Y el presente es agradecer a los ciudadanos todo lo que hemos conseguido entre todos para llegar hasta aquí. Y el futuro, yo creo que es un futuro esperanzador. No quiero lanzar las campanas al vuelo, y ahora estamos oyendo las campanas, no sé si las oirán aquellos que nos estén viendo, porque estamos en el centro de una ciudad con muchos campanarios, afortunadamente, pero el futuro para mí es un futuro esperanzador. Es un futuro donde ya parece que están empezando a cambiar las cosas, donde la recesión económica ya nos ha olvidado, donde los datos del paro ya indican claramente un cambio de tendencia. Para mí el futuro es de esperanza. Gracias. César García, de El Digital, Castilla-La Mancha. Gracias, presidenta. Gracias por la invitación. Lleva 2 años y medio compaginando el cargo de presidenta de Castilla-La Mancha con el de secretaria general del Partido Popular. Este último año, sobre todo, ha sido un año muy complicado, sobre todo para la faceta suya como secretaria general, que le ha afectado política y personalmente. El caso Bárcenas quizás sea el más concreto de todos y el que más le ha afectado. Desde ese punto de vista yo quería hacerle tres preguntas. La primera, ¿sigue estando cómoda en el cargo de secretaria general del Partido Popular? La segunda, ¿seguirá compatibilizando el cargo de secretaria general con el de presidenta regional si resulta elegida de nuevo en las elecciones de 2015? Y la tercera es, y última, es si se siente usted con posibilidades de ser una de las candidatas a suceder a Mariano Rajoy cuando este tema se plantee, que algún día se tendrá que plantear. Muchas gracias. Bueno, no están malas preguntas, que además son 3. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Con relación a la primera pregunta, efectivamente ha sido un año duro en muchas cosas. Yo tengo, es verdad, la condición de secretaria general de mi partido y a veces el ejercer esa función ha sido un tema complicado. Siempre que se es secretario general o el número 2 de un partido político, de un gran partido nacional, es un puesto duro y es un puesto que no es cómodo. El que crea que ser el número 2 de un partido político nacional es un puesto cómodo está muy equivocado y yo lo que le aconsejo es que no lo acepte. Pero, bueno, yo creo que he hecho lo que tenía que hacer como secretaria general de mi partido. Nosotros hemos tenido en el Partido Popular la desgracia de durante un tiempo tener a una persona que luego fue tesorero por un tiempo, que se ha demostrado que como mínimo merece estar en la cárcel. Se ha demostrado, hay un dinero que él tiene que nunca ha explicado de dónde viene y bueno, yo he tenido que tener un comportamiento determinado con relación a esa persona y no me arrepiento, lo he tenido en lo profesional y también lo he tenido que tener en lo personal. Y nunca es fácil, la verdad que no es fácil, pero bueno, cuando una cree que está actuando correctamente y que por muy duro que sea enfrentarse a una persona que, repito, está en la cárcel, que a veces es muy duro, bueno, yo creo que cuando una tiene la conciencia tranquila es lo mejor que se puede hacer y es lo que yo he hecho. Que eso te acarrea problemas personales, porque son muchas las críticas, porque siempre las críticas son al que da la cara. Y al que se enfrenta, el que no da la cara ni se enfrenta, pues siempre queda en un segundo plano. Pues sí, es verdad, pero yo creo que era mi obligación, primero como secretaria general del Partido Popular y en segundo lugar también como María Dolores Cospedal, porque yo también tengo derecho a mi honor y a mi nombre, también tengo derecho a eso. Por lo tanto, ahí yo creo que he cumplido con mi obligación y lo voy a seguir haciendo, que todavía queda un tiempo. Si volveré o si seguiré siendo secretaria general en el futuro, pues no lo sé. Yo tengo claro algo, a mí me gustaría presentarme a las elecciones como presidenta de Castilla-La Mancha, francamente. Eso lo tengo meridianamente claro si mi partido me apoya. Que sea o no sea la secretaria general, pues dependerá también, eso es un puesto muy dentro de la organización política, dependerá de lo que quiera mi partido. Yo me siento con un respaldo absoluto dentro de mi partido, pero este es un puesto, el de secretario general de un partido, de una organización política, también un puesto como el de presidenta que está en función de lo que quieran los que te tienen que elegir. Y yo creo que aquí hay que ser generoso y se está cuando los demás quieren que estés y hay un momento que también tienes que dar el paso a otros y no pasa nada. Y yo me siento muy colmada y muy satisfecha con ser presidenta de Castilla-La Mancha. Y para mí,
para otros no lo sé. Para mí siempre lo ha sido mi mayor aspiración política, la verdad lo tengo que decir. Para mí es un honor y un orgullo ser la presidenta de mi región, de mi tierra, un enorme honor, y no se me ocurre nada que sea más honorable y para mí más gratificante en lo personal que ser presidenta de Castilla-La Mancha. Y por otra parte también, don César, todavía queda mucho tiempo para que se hable de un sucesor del actual presidente del Gobierno. Queda esta legislatura y como mínimo queda otra legislatura más, desde mi punto de vista. Y aquellos que empiezan a correr demasiado en estas cosas, pues también tengo que decir que casi siempre se equivocan. Ese es mi punto de vista. Pero yo tengo que decir que para mí mi mayor satisfacción hoy por hoy, y también lo veo así en el futuro, es ser presidenta de mi región. Gracias. Presidenta, si le parece, cierra este bloque político María Carrobles, de Canal Diocesano. Muy bien. ¿Qué tal, presidenta? Muy bien. Por seguir el hilo de la pregunta, a mí me gustaría saber, usted ha comentado que ha sentido en este tiempo, en estos años difíciles, el respaldo de su partido. ¿Lo ha sentido así de la ciudadanía, de la calle, el apoyo de la calle en este tiempo? Pues la verdad es que en la mayoría de los casos sí. Es cierto que en un momento de dificultad como en el que hemos vivido y todavía seguimos viviendo, los coletazos, pero seguimos viviendo, desde luego que sí, hay personas que están disgustadas, que están enfadadas, hay personas que lo están pasando mal y hay personas que salen a la calle a manifestar su descontento. Eso es la democracia, y quien no crea en la democracia, pues entonces nuestro sistema tiene un problema, pero cuando hay una persona protestando en la calle es porque nuestro sistema lo permite y todo el mundo tenemos derecho a expresarnos. Yo eso lo respeto, pero también tengo que decir que hay mucha gente, y yo tengo la suerte de poder viajar muchísimo por nuestra región y lo hago muy asiduamente, de encontrarme con muchas personas que me dan ánimos, que me dicen así es como vamos, ánimo, hay que seguir adelante, está siendo muy duro, pero aguante, 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 que esto lo vamos a sacar entre todos. Yo también tengo muchas palabras de aliento de ciudadanos bueno, pues le tengo que decir, en las 5 provincias de nuestra región. Y eso también reconforta mucho. ¿Que luego haya protestas? Pues claro, ¿cómo no va a haber protestas en momentos malos? También hay mucha gente que protesta, hay muchas personas que protestan y muchas organizaciones, más que las personas, organizaciones que protestan por temas que pasaban también antes y no protestaban. Pero bueno, eso también está dentro del juego político. Pero yo lo tengo que entender y lo entiendo. Pero yo me siento también muy respaldada por una mayoría importante de mis paisanos, la verdad. ¿Y en algún momento ha pensado en renunciar? No, nunca, la verdad es que nunca. La verdad es que nunca. Abriríamos ahora un apartado económico para tratar asuntos de economía y empleo que comienza Guillermo Vila de la Radio de Castilla-La Mancha. Gracias, presidenta, por la invitación. ¿En qué momento se dio cuenta de que atajar el déficit público iba a ser la primera tarea o la más urgente a su llegada al Gobierno? ¿Lo intuía estando en la oposición o fue cuando llegó, después de las elecciones, que se dio cuenta que ese debía ser el primer trabajo a cometer? Bueno, lo empecé a intuir en el último año de la anterior legislatura. A principios del año 2011, en febrero, en marzo, ya se empezaban a ver cosas, y también en diciembre del año 2010, tengo que decir, como se terminó con Castilla-La Mancha el mayor déficit de toda España, ya vimos que ahí había un problema. No sabíamos que el problema era tan grande. Lo terminamos de ver en el momento del traspaso de competencias, cuando vimos que las cifras eran peores de las que esperábamos y lamentablemente no nos equivocamos. Y lo tengo que decir que fue casi muy al principio, pues durante el primer verano de la legislatura, de la actual legislatura, en el mes de pues junio, julio y agosto del año 2011, cuando vimos la situación. Por eso fue precisamente en agosto del año 2011, yo me acuerdo perfectamente bien, prácticamente al mes de llegar, o mes y medio después de llegar, cuando yo presenté el plan de garantía de los servicios sociales, porque veía que o hacíamos algo o no podíamos mantener los servicios públicos. Y por eso lo hicimos nada más llegar. Y creo que acertamos en hacerlo nada más llegar. Creo que eso fue un acierto, y creo que fue un acierto decirle a todo el mundo nada más llegar a la situación que teníamos, porque lo mejor es descubrir las cartas, aunque al principio nos dijeron que éramos muy exagerados, que estábamos diciendo cosas que no eran. Bueno, pues al final, lamentablemente, tengo que decir, el tiempo nos dio la razón, pero también hizo que empezáramos a trabajar antes que los demás y que ese déficit tan tremendo que teníamos hayamos conseguido, como ninguna otra comunidad autónoma y como ninguna otra región de toda Europa,
lo hayamos podido bajar más de 6 puntos, que ha sido un caso único en Europa, y hayamos podido controlarlo y al mismo tiempo hayamos podido refinanciar nuestra deuda, sin lo cual hubiera sido imposible pues ni pagar nóminas de funcionarios, ni mantener los hospitales, ni mantener la escuela pública. Yo creo que eso, francamente, ahí acertamos. Quizá en otras formas o en otras cosas nos pudimos equivocar, pero ahí acertamos en empezar desde el día 1, francamente. Seguimos hablando de economía con Humberto del Horno de Europa Press, Castilla-La Mancha. Gracias. ¿Qué tal, presidenta? Muy bien. Yo quería saber si en lo que resta de legislatura hay margen todavía para dar marcha atrás a algunas de las medidas de ajuste que ustedes tomaron al llegar al Gobierno, como ya se ha hecho por otra parte, y también en la misma línea saber si se va a poder anunciar alguna batería de bajada de impuestos o bonificaciones fiscales, como ya hizo usted el pasado Día de la Región. Gracias. Bueno, vamos a ver, hemos conseguido, todavía no del todo, porque este año hemos terminado el año con un 1,5 de déficit y este año tenemos que cumplir también un objetivo de déficit, pero estoy hablando de déficit, no estoy hablando de equilibrio presupuestario. El equilibrio es cuando una administración, un gobierno en este caso, gasta exactamente lo que ingresa. Nosotros ahora gastamos un 1,5 más de lo que ingresamos, todavía, porque se nos permite. Quiero decir que hasta que no lleguemos al punto de equilibrio no podemos decir que tenemos una economía completamente saneada. Hay gente que dice, bueno, está muy bien tener déficit. Yo creo que no, porque tener déficit lo que significa es que tú estás pagando en intereses dinero que podías dedicar a gestionar, por ejemplo, los servicios básicos. Yo creo que es mejor tener unas cuentas saneadas, no por ser el primero de la clase, no por tener el prurito de hacerlo mejor que nadie, no, porque creo que es una mejor gestión, igual que lo es en una empresa, igual que lo es en una familia. Y por lo tanto todavía tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces hemos tenido que tomar muchas medidas para llegar al equilibrio y para empezar a llegar al equilibrio, y si ahora todas esas medidas volvemos a darle marcha atrás, pues volveremos otra vez a subir el déficit. Esto lo tenemos que saber. ¿Qué hemos hecho? Algunas que hubo que tomar, que eran excesivamente duras, por ejemplo, lo he comentado antes, en el caso de la incapacidad temporal de los funcionarios de la Junta, que tenían un tratamiento diferenciado a los funcionarios del Estado, pues hemos vuelto a la situación de que tengan el mismo tratamiento que los del Estado, porque fue una circunstancia especial y excepcional. Pero yo no le voy a decir ahora que podamos subir el sueldo a todos los funcionarios de la Junta, ni le voy a decir ahora que algunos servicios no básicos, porque los básicos se han mantenido todos, que hemos tenido que quitar, o que, por ejemplo, el transporte va a volver a ser gratuito para todos los mayores de 65 años, no se lo puedo decir porque le estaría mintiendo. Eso no lo podemos hacer. Primero, porque se nos dispararía otra vez todo lo que hemos conseguido, pero segundo, porque creo que tenemos que tener claro que hay que gobernar de otra manera, y que el dinero que administramos, o que yo administro como presidenta, es que es de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Yo estoy administrando el dinero de los impuestos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, tengo que ser muy escrupulosa en cómo lo gastamos. ¿Por qué? Porque eso tiene que dar para mantener una educación pública, una sanidad pública, para intentar crear empleo, y para que todo el dinero que sobre del mantenimiento de los servicios públicos lo dediquemos a aquellos que crean empleo. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Y por lo tanto no podemos tampoco desviarnos mucho. Eso es así. Esa es la primera pregunta en cuanto a la retroactividad de las medidas. Y me decía también... ¿Se va a poder anunciar, del mismo modo que hizo el pasado Día de la Región, alguna batería de bonificaciones o bajada de impuestos? Nosotros hemos hecho una batería de medidas de deducciones fiscales muy importantes este año, y yo espero poder también anunciar en el ámbito tributario alguna medida importante a lo largo del año que viene que suponga una rebaja en los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos. Espero poderlo hacer, vamos a ver cómo van las cuentas, vamos a ver cómo va el año, cómo van los ingresos, pero yo tengo la intención política de hacerlo, la vocación de hacerlo. Tengo que hacerlo sabiendo que podemos mantener los servicios públicos, pero creo que vamos a poderlo hacer. Es el turno ahora para Marillán de encastillalamancha.es. Muy bien. Gracias. Presidenta, feliz año. Yo creo que a estas alturas todavía se puede desear. Todavía podemos. Estamos en el bloque económico, la economía ha empezado a dar algunos datos positivos, pero todavía son mayoría los negativos. Y yo detecto que hay una sensación que se instalan, y es que hay dos Españas saliendo de la crisis. Y esa es mi pregunta. ¿Hay dos Españas saliendo de la crisis? Una que juega en bolsa y exporta y ya ha tomado velocidad de crucero, y otra
puertas adentro, a la que la renta familiar le sigue cayendo, que no va a encontrar empleo a corto plazo y que cuando lo encuentra gana cada vez menos? No, yo no creo que haya dos Españas saliendo de la crisis. Yo creo que hay una España saliendo de la crisis, pero que las velocidades son distintas. Eso sí lo creo. No es la España que juega en bolsa la que está solo ahora ganando dinero. Tengo que recordar que, por ejemplo, hay muchos pensionistas que tienen sus ahorros en bolsa. No estamos hablando de grandes potentados. Y cuando hablamos de empresas que exportan, que es un factor fundamental para el crecimiento económico de nuestro país y de nuestra región, no estamos hablando de grandes multinacionales, estamos hablando de nuestras pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha, que gracias a que exportan mantienen a sus empleados en los puestos de trabajo. También para discernir y diferenciar, porque a veces dicen, no, es que son solo los grandes, los poderosos. No es cierto. Si las empresas, las pequeñas y medianas empresas están exportando, están vendiendo más o más competitivas, eso lo que garantiza es que no tengan que cerrar las empresas, que se mantengan puestos de trabajo y por lo tanto eso redunda en la economía de todo el mundo. Sí es verdad que aunque los datos de empleo están mejorando, todavía va muy despacio, y que la creación de empleo siempre es posterior a la corrección de los grandes desequilibrios macroeconómicos. Es decir, no se puede empezar a crear empleo ni empezar la recuperación económica si previamente no se ha cortado el déficit, porque todo lo gastamos en pagar intereses de la deuda. No se puede garantizar la recuperación económica ni dedicar dinero a promover la creación de empleo si, por ejemplo, tenemos un mercado laboral que es completamente inflexible y que lo único que permite al empresario es despedir y no permite a veces amoldar los contratos para poder mantener los puestos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que había que hacer muchas reformas estructurales y poner bases para la recuperación. Las bases se han puesto, pero claro, el tema más importante donde se tiene que ver que es el empleo, siempre tarda más en llegar. Esto es verdad, pero ya está empezando a verse. Más despacio, porque siempre llega después, pero está empezando a verse. Pero yo no creo en lo de las dos Españas. Creo que la mejora económica repercute a todos. Por ejemplo, esto de la prima de riesgo, que hace un tiempo nadie sabíamos lo que era, yo y todos los españoles somos expertos en economía, ¿verdad? ¿Qué ha permitido? En el año 2012 la prima de riesgo llegó a estar por encima de los 600 puntos básicos. Eso quiere decir que España no era un país fiable, que cuando pedíamos dinero como Estado español o las empresas españolas, teníamos que pagar muchísimo dinero a aquellos que nos prestaban dinero, que generalmente eran bancos extranjeros. Es por encima de los 600 puntos básicos. El año pasado, en el año 2013, empezamos el año con la prima de riesgo en 400 puntos. Este año, 2014, lo hemos empezado por debajo de los 200 puntos. ¿Qué significa eso? Pues que como hay que pagar mucho menos dinero o muchos menos intereses por el dinero que pedimos prestado como país o como región Castilla-La Mancha, se puede dedicar más dinero no a pagar intereses, sino a financiar servicios que afectan directamente la vida del ciudadano. Por lo tanto, eso también afecta, y el que crea que son cosas que no afectan está equivocado. Eso afecta y afecta mucho. Por ejemplo, España, el Estado español, en este último año se ha ahorrado 8.700 millones de euros por menores intereses que ha tenido que pagar. Eso ha ido dedicado a mejorar y a mantener una sanidad pública y una educación pública, que son los servicios sociales básicos más costosos junto con las pensiones. Por lo tanto, yo creo que todo afecta y que diferenciar no es que no sea justo, es que tampoco es equilibrado y tampoco es real. Pero bueno, estamos empezando el cambio de tendencia en el empleo. Yo eso también no solo lo creo, sino que lo veo. Y hay datos objetivos. Y ese es el camino en el que tenemos que perseverar, eso creo yo. Quiere formularle ahora una pregunta a Aureliano Bermúdez de Onda Cero, Castilla-La Mancha. Muchas gracias. ¿Qué tal, Presidenta? Muy bien. En línea con lo que mis compañeros le están preguntando, es cierto, se refería usted hace un momento, a que fue un logro en el año 2012 ajustar el déficit, que venía de un 7 y pico % a un 1,5%. En base, gran parte se consiguió a que ustedes se vieron obligados a una reducción en la inversión pública. Pero eso tiene también como consecuencia que el PIB de la región se contrajera en el año 2012, y si no recuerdo mal se situó alrededor de un 3% y por debajo de la media nacional.
En línea con estos datos, me gustaría saber si usted tiene datos del PIB del 2013, cómo puede acabar. Y también, pues, saber la línea maestra, hablando de crecimiento económico, la línea maestra de su gobierno para el año 2014. Obviamente, efectivamente, como hubo que hacer un ajuste muy importante del presupuesto, como Castilla-La Mancha hasta hace 3 años era, dentro de España, la comunidad autónoma más dependiente del sector público, éramos la comunidad autónoma que más dependía del sector público. Desde el momento en que el sector público se retrajo, obviamente, pues la economía se cayó. Eso fue así. Lo que ocurre es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hubiéramos retraído y si no hubiéramos ajustado, por mucho que hubiéramos querido mantener inversiones, hubiera sido imposible porque el dinero no estaba y no había manera tampoco de financiar ese dinero. Por lo tanto, bueno, esto es muy sencillo de entender. Cuando no hay, es que no hay. Uno lo puede pintar, pero si no está, no está, y no estaba. ¿Qué es lo que estamos nosotros trabajando ya también en este año, pero para el año que viene, que es este año ya, también lo hicimos en el año 2013, pues en hacer políticas, más allá del mantenimiento de los servicios públicos, que lo que creen sean inversiones de medio y largo plazo. Es decir, no solo satisfacer el momento inmediato, sino crear estructuras que permitan el mantenimiento de la riqueza que se cree o de los puestos de trabajo que se creen a un medio y largo plazo. Claro que está muy bien hacer contrataciones por un tiempo solo, pero es mejor ayudar a que las contrataciones puedan ser estables en el tiempo, y con las inversiones es igual. ¿Qué tenemos previsto y qué estamos ejecutando ya? Pues francamente muchas inversiones. Bueno, hay una inversión muy importante, por ejemplo, en Toledo, que es el nuevo hospital de Toledo, que terminaremos de ver en esta legislatura. Son inversiones de infraestructuras que dejan dinero y que crean empleo. Hay una inversión importante también, por ejemplo, aquí en Toledo, que es el conocido por los toledanos como Remonte de Safón, que es un proyecto que, bueno, es un proyecto municipal, pero es un proyecto que va a hacer la Junta y que va a financiar la Junta. En Ciudad Real, por ejemplo, tenemos un proyecto que acabamos de aprobar hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, que es un proyecto de una biorefinería de alta tecnología, un proyecto de biotecnología de última generación que va a ser el más importante, el más puntero de toda Europa, y lo vamos a tener en Castilla-La Mancha. Lo vamos a hacer en Puerto Llano, que tenemos la petroquímica de Puerto Llano, y lo vamos a hacer en colaboración también con empresas privadas que quieren colaborar con la Junta en hacer un gran proyecto de investigación y de biotecnología. Bueno, ese es un proyecto importante de inversión y que generará además riqueza a futuro y empleo de alta cualificación, pero hay que empezar a hacerlo. Tenemos proyectos muy importantes, por ejemplo, en Albacete en materia de comunicaciones y de transporte para actuar como puertos francos en la salida de nuestras mercancías. En Cuenca, el ATC de Villar de Cañas va a traer un vivero de empresas y también infraestructuras que ya se están empezando a licitar y a adjudicar, de nuevas comunicaciones y vías de comunicación, pero un futuro vivero de empresas. Y también en Cuenca tenemos un gran proyecto museístico para la ciudad, de un nuevo museo paleontológico y de otra serie de cosas, porque Cuenca, que es una ciudad eminentemente cultural, la provincia también lo es, hay que poner muchas cuestiones en valor, como puede ser también el yacimiento de Noeda, que es un gran desconocido para muchos ciudadanos de esta región y es de dimensión internacional y hay que darlo a conocer. Bueno, eso son inversiones también en infraestructuras y en cultura. O le podría decir en Guadalajara una inversión muy importante que estamos ultimando con el Ayuntamiento y también con el Ministerio de Defensa del Gobierno de España, que es transformar Guadalajara en un gran campus universitario de la Universidad de Alcalá de Henares, que es la otra universidad de Castilla-La Mancha, que es la que conocen los guadalajareños, no el resto de las provincias. Es decir, estamos apostando también por la inversión, pero, perdón por decirlo de esta manera, con cabeza, con futuro, que sea estable en el tiempo y que sean cosas que sabemos que podemos pagar, que vamos a poder seguir pagando y que va a crear también inversión a largo plazo, y eso va a ayudar también a la recuperación económica, yo no tengo la menor duda, y va a ayudar a la creación de empleo, lo creo. Una cuestión más para poner fin a este bloque económico de Julián Camacho de IMAS Televisión. Muchas gracias. Presidenta, yo iba a preguntarle exactamente qué grandes proyectos tenía el gobierno, su gobierno, en Castilla-La Mancha en este año, pero ya ha contestado. También iba a preguntarle sobre ese proyecto Clamber de la provincia de Ciudad Real,
La ubicación en Puerto Llano ya la ha contestado, así que tengo que Pues improvisar. la ubicación es Puerto Llano, usted es de Ciudad Real, efectivamente, la ubicación va a ser Puerto Llano. Tengo que improvisar forzosamente, Perfecto. a riesgo también de pisar la pregunta a algún compañero, ¿no? ¿Qué posición tiene la Junta de Comunidades, su gobierno, con respecto a la posible venta del aeropuerto de Ciudad Real? Pues mire, una posición respetuosa, porque es un proceso concursal que está en el juez, es un proceso judicial, y por lo tanto la Junta no debe intervenir, pero una posición que siempre estará a favor de que se le dé una salida al aeropuerto de Ciudad Real. Esa es la posición de mi gobierno. Yo, desde luego, como presidenta de Castilla-La Mancha, lo que haré es todo lo posible y todo lo que esté en mi mano, que tengo que decirle que no es demasiado, porque el proyecto de Ciudad Real, del aeropuerto de Ciudad Real, es un proyecto privado. Es verdad que tuvo mucha financiación de la Junta, mucha, aunque fuera un proyecto privado. Pero desde el momento en que ya está en concurso de acreedores y que ya ha habido una subasta, ahora lo que tiene que intentar el Gobierno de Castilla-La Mancha, yo como presidenta, es que aquel que sea el adjudicatario, bueno, pues utilice el aeropuerto para algo que sea rentable para Castilla-La Mancha, algo que genere riqueza en Ciudad Real y para toda la región y que genere puestos de trabajo. Yo, en todo lo que pueda ayudar, ayudaré, en todo lo que pueda ayudar. Pero es limitado lo que puede hacer el Gobierno, porque es un proyecto privado, le vuelvo a repetir. Sin duda, muchas gracias. Gracias. Vamos a plantearle ahora algunas cuestiones sobre sanidad que empezaría a hablar Óscar García, de Cadena SER Castilla-La Mancha. Adelante, Óscar. Muchísimas gracias, presidenta. ¿Qué tal? Muy bien. Pues le quiero preguntar un aspecto a medio camino entre la sanidad y el bolsillo de los ciudadanos. Ajá. Le quiero preguntar por el copago farmacéutico, que ya se ha implantado en las farmacias y que estamos a punto de ver también implantado en las farmacias de los hospitales, el copago hospitalario. Me gustaría saber cómo lo va a hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha, si va a haber alguna particularidad en nuestra comunidad, a cuánta gente va a afectar este copago en la región, si nos puede aportar algún dato. Pues mire, el copago farmacéutico, el de las farmacias, que conocemos todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de toda España, ha permitido pues cosas tan importantes como que, por ejemplo, los parados de larga duración no tengan que pagar nada de farmacia, como que los pensionistas con la pensión mínima no tengan que pagar nada de farmacia, o los enfermos crónicos también. Es decir, es verdad que el resto de los ciudadanos tenemos que pagar una parte, pero es verdad que hay muchos ciudadanos que antes pagaban por los medicamentos que ahora no pagan. Y yo creo que, francamente, el sistema es más justo y más equitativo. Me pregunta usted por el tema del llamado copago hospitalario, de la farmacia hospitalaria. Y yo le tengo que decir una cosa, yo tengo la obligación de cumplir las leyes del Gobierno, porque un Gobierno tiene que cumplir las leyes. Pero también tengo la obligación de cuidar de las personas de mi región y creo que no hay nadie más vulnerable que aquel que tiene una enfermedad grave. Y por lo tanto, en Castilla-La Mancha, el sistema se aplicará, pero lo pagará exclusivamente la Junta de Castilla-La Mancha. Yo no le voy a pedir a ningún ciudadano con una enfermedad grave que ayude al pago, aunque solo sea con 4 euros como mucho, de ningún medicamento para una enfermedad grave, un cáncer, una situación excepcional. No lo voy a hacer. Mientras yo sea presidenta, desde luego yo eso no lo voy a hacer, ni lo va a hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y por lo tanto, pues tendremos que aplicar la ley, pero aquí lo va a pagar la Junta. En ningún caso el ciudadano lo va a pagar, y menos un ciudadano con una enfermedad grave. Así es como lo vamos a hacer. ¿A cuántas personas hubiera afectado? Porque dice que lo va a pagar ya el Gobierno. Pues mire, se lo digo sin haber hecho el cálculo económico, porque es más una intención política que un cálculo económico, y no le puedo calcular exactamente, pues todos los ciudadanos que tengan, por ejemplo, un tratamiento de cáncer o de una enfermedad grave que requiera medicación hospitalaria. Hay muchos ciudadanos, los que tienen también enfermedades, por ejemplo, de riñón crónicas, que saben que tienen que recibir un medicamento y lo reciben en el hospital y no lo reciben en la farmacia. Y hay mucha gente que entiende, bueno, y si se paga en la farmacia, ¿por qué no se paga en la farmacia del hospital cuando es un tema crónico? Porque algunos han dado a entender o han querido dar a entender que el famoso copago sanitario o de la farmacia sanitaria era que cuando uno le ingresan en un hospital, todos los medicamentos que le pongan se los van a cobrar. Eso no es verdad, en absoluto, tampoco era esa la medida.
La medida es para determinados tratamientos que se suministran en la farmacia de los hospitales, aunque uno ya no esté en el hospital. Ese es de verdad el sistema. Bien, pues sobre esos, que le tengo que decir, luego se lo puedo apuntar, después podemos comprobar las cifras, ese tema en concreto, que es el tema de verdad, aquí lo va a pagar la Junta. Muchas gracias. Gracias. También en clave sanitaria, José Barón, de COPE, Castilla-La Mancha. Gracias. Presidenta, yo le preguntaría por la ayuda a domicilio. Se han cambiado los convenios, hay algunos ayuntamientos socialistas que protestan, ¿y hasta qué punto está la ayuda a domicilio comprometida con la Junta de Comunidades? Bueno, es verdad que hay algunos ayuntamientos que han protestado, es verdad. Vamos a ver, el tema de la ayuda a domicilio, hasta ahora, hasta que se ha producido el cambio, venía funcionando de la siguiente manera. En términos generales, siempre hay excepciones, pero en términos generales venía funcionando con un convenio entre la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de turno, el que fuera, y en virtud de ese convenio el ayuntamiento contrataba a unas personas para que prestaran asistencia a domicilio a los vecinos de su localidad que lo necesitaran. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Pues que la ayuda a domicilio no dependa de un convenio que la Junta tenga con un ayuntamiento, porque hay vecinos de Castilla-La Mancha, de más de 200 municipios de Castilla-La Mancha, que no tenían asistencia a domicilio, porque no había convenios. ¿Qué hemos hecho ahora? Que la asistencia a domicilio tenga un carácter universal, es decir, que no dependa de que el ayuntamiento tenga un convenio con la Junta, sino que sea un derecho de aquel que lo necesita, particular, no del ayuntamiento, sino del destinatario de la ayuda. Y entonces, en vez de hacer un convenio con el ayuntamiento y pagarle al ayuntamiento, nosotros lo que pensamos, y yo creo que es más justo y más equitativo, es que aquella persona que necesita ayuda a domicilio es la que recibe el dinero para pagar a aquella persona que le presta la ayuda a domicilio. ¿Qué se consigue con eso? Primero, que el tratamiento sea más universal y que afecte a las personas, vivan en el municipio que vivan de Castilla-La Mancha, a todo el mundo. En segundo lugar, que el destinatario tenga exactamente los mismos requisitos en cualquier parte de la región, porque fíjese, hoy pasaba pues hace unos meses que la ayuda a domicilio que se prestaba en un municipio de la región costaba X y costaba X más 3 en otro municipio de la región. Tampoco eso era normal, lo lógico es que costara lo mismo en todas partes. Se consigue que el destinatario de la ayuda elija a la persona que quiera que le preste la ayuda, que muchas veces a lo mejor es el mismo o la misma persona que ya se la estaba prestando, y será muy lógico que casi siempre sean los mismos porque ya tienen una confianza, pero puede ser que quiera otra persona, con lo cual la creación de empleo se mantiene y se aumenta, pero se le da la libertad de elegir a aquel que recibe la ayuda. Y también una cosa que creo que es muy importante, en momentos de crisis, pero en cualquier momento, porque es dinero público, y es que van a recibir la ayuda a domicilio aquellas personas que de verdad necesitan ayuda a domicilio. Y como nosotros somos una región de pueblos, con mucho orgullo lo digo, pero nuestra región es una región de pueblos, y tenemos muchos pueblos y tenemos muchos municipios pequeños donde todos nos conocemos, pues hay muchas personas que saben que en algunas ocasiones la ayuda a domicilio la recibían personas, bueno, que está muy bien que la recibieran, pero que no eran las que más lo necesitaban. Eso también lo sabemos. Ahora se abre a todo el mundo y se garantiza que todas aquellas personas que tengan un determinado nivel de renta, todas, puedan acceder. Y que a lo mejor hay algunas que antes accedían, pues que ya no van a acceder. Pero todas las que lo necesiten van a acceder, van a tener libertad para elegir y, por lo tanto, también se genera empleo. En muchas ocasiones, porque es así, y no lo voy a negar, empleo femenino, pero empleo. Y creo que es muy importante. Presidenta, antes de hablar de agricultura y de fomento, una última cuestión sobre sanidad que le plantea Alfredo Palafox de Nueva Alcarria. Muy bien. Muchas gracias, Presidenta, por invitarnos. Yo quería plantearle dos cuestiones. La primera, un tema que nos atañe especialmente a los guadalajareños, que es que en el 2013 se han realizado importantes esfuerzos que han culminado con la firma del convenio con Castilla y León en el tema sanitario para los pueblos limítrofes, sobre todo de la zona de Molina y Aragón. Me consta que también hay negociaciones con la Comunidad de Madrid. ¿Hay un plazo? ¿Para cuándo?
Y en segundo lugar, un tema muy polémico que está en boca de todos, el PP dice que las listas de espera el PSOE, que las listas de espera están subiendo, el PP que están bajando. Exactamente, ¿cómo están las listas de espera? Bueno, gracias. Vamos a ver, en primer lugar, pues mire, la semana que viene yo voy a tener la suerte de estar en su tierra, en Molina de Aragón, con la presidenta de la Comunidad de Aragón, firmando un convenio para garantizar la asistencia sanitaria recíproca, que ya existía, pero como no estaba normalizado, llegaba un momento que se había dejado de prestar el servicio. Claro, no estaba normalizado, es que al final pues, las cosas funcionan, pero la sanidad hay que pagarla, y lo vamos a firmar. Estamos trabajando con la Comunidad de Madrid, tanto para el ámbito de Guadalajara como para el ámbito también de toda la zona del Corredor de la Sagra en Toledo. Hemos ultimado, y dentro de poco tendremos un convenio también con la Comunidad Valenciana y con Murcia, porque claro, es que hay muchos vecinos de nuestra región, nosotros somos una región muy grande que está en el corazón de España y que linda con muchas comunidades autónomas, hay muchos vecinos que están más cerca de un centro hospitalario de otra comunidad autónoma que el de su propia comunidad autónoma, también a la recíproca. También vienen aquí ciudadanos que son de otras comunidades autónomas a recibir asistencia sanitaria. Y estamos trabajando con el tema de Madrid, lo estamos haciendo también. Las negociaciones van más lentas porque la negociación con Madrid es más complicada y más compleja en el sentido de que Madrid tiene muchos más habitantes que otras comunidades autónomas y su sistema sanitario en este sentido se resiente más porque como también viene de un sistema anterior donde hay muchos centros de referencia sanitarios que están ubicados en la capital de España, pues el tratamiento con la Comunidad de Madrid es más complicado, pero lo estamos trabajando, con relación al tema de las listas de espera, yo aquí tengo que decir una cosa, los datos son datos y los números son números. Entonces, todo es muy interpretable en la vida, pero los números son números. Y cuando aparece una rebaja en el número de las listas de espera, tanto de atención quirúrgica como de diagnóstico, pues es que aparece. Yo no pinto las cifras del SESCAM, lo hacen los profesionales del SESCAM. Y la rebaja en la lista de espera tiene nombre y apellidos, y los nombres y los apellidos se llaman los profesionales del Sistema de Salud de Castilla-La Mancha, que han hecho y están haciendo un excelente trabajo. Lo están haciendo con mucho compromiso, con un gran sentido de la responsabilidad y a veces en condiciones muy difíciles, porque antes en la región teníamos un sistema que yo no digo que sea bueno ni malo, es el que teníamos, y es que había muchos conciertos con la sanidad privada y se derivaban muchos pacientes a la sanidad privada. Claro, hemos tenido que pagar una deuda con la sanidad privada que se dejó sin pagar de 200 millones de euros. Entonces, esa deuda la estamos pagando ahora. Pero claro, no podemos seguir incrementando la deuda con la sanidad privada porque directamente no tenemos para pagar ya ni siquiera lo que adeudábamos, que ya lo hemos pagado, lo hemos terminado de pagar este año. ¿Qué lo estamos haciendo? Con recursos propios. Eso ha exigido un esfuerzo muy importante por parte de los profesionales de SESCAM. También hemos hecho convenios, algunos convenios con sanidad privada, mucho menos que antes, porque claro, hay que pagar todo lo que se debe de antes. Pero yo tengo que decir que el esfuerzo que han hecho los sanitarios y todo el personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha sido un esfuerzo ímprobo, ha sido digno de elogio y desde luego de mi admiración, de mi respeto y de mi reconocimiento. Y negarles ese esfuerzo y ese mérito en la reducción de las listas de espera, como están haciendo algunos, no solo es mentir, me parece una falta de respeto a los sanitarios del SESCAM. Y yo le tengo que decir que afortunadamente están bajando mucho el número de lista de espera, está bajando mucho, y que cuando termine la legislatura vamos a estar como teníamos que estar al principio, y lo vamos a conseguir. Y eso es un compromiso que yo tengo como presidenta y vamos a estar ahí. Vamos a estar en el baremo, que está toda la media nacional, al que ya estamos llegando prácticamente, vamos a llegar este año. Bien, pues con estos datos sobre la mesa vamos a pasar ya a hablar de agricultura y de fomento con Jesús Alarcón de Visión 6 Televisión. Cuando quieras, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jesús. Le quería preguntar por la primera cumbre internacional del vino, que se presentó por el Gobierno de Castilla-La Mancha, precisamente en esta sala, junto con el último plan estratégico de turismo que se presentó en el monasterio de Uclés, en Cuenca.
sin duda son dos de las grandes apuestas que ha hecho el Gobierno, la Junta, en este último año. Quería ver si podía traducir cuándo se va a ver los primeros frutos o cómo se va a traducir en el día a día en esos sectores. Bueno, la primera cumbre internacional del vino tenía un objetivo y es poner en valor no solo que Castilla-La Mancha sea el mayor viñedo del mundo, sino que somos el gran viñedo del mundo, es decir, que tenemos vinos de una excelente calidad. Y eso, que nosotros lo sabemos, pues fuera no lo saben. Y hay que enseñarle no solo a los ciudadanos del resto del mundo, sino del resto de España, que en Castilla-La Mancha hay unos vinos de una gran calidad. Y lo que yo quería como presidenta de Castilla-La Mancha y lo que quiere el Gobierno de Castilla-La Mancha es que esa cumbre no sea un acto concreto en el tiempo, nada más, que tenga un carácter bianual, que permita dar a conocer los excelentes vinos que tenemos de todo tipo, porque tenemos una suerte inmensa y es que tenemos muchas variedades, tenemos una tierra fértil, buena, variada y tenemos pues muchas variedades de uva que nos hace tener unos vinos excelentes, de todo tipo, los blancos, los tintos, los rosados, los vinos espumosos, tenemos vinos de una gran calidad. Y eso no se conocía. Muchas veces cuando se habla del vino dicen, bueno, un Rioja, un Ribera del Duero, nunca se dice como vino bueno, se decía un vino de Castilla-La Mancha. Yo lo que quiero es que se diga, no, un vino de Castilla-La Mancha que son unos grandes vinos. Entonces, la primera cumbre internacional del vino lo que tenía era ese objetivo. Y lo que van a tener las siguientes es el objetivo de mantener esa idea de que tenemos calidad, de ayudar a nuestra comercialización, que era el objetivo de la cumbre, ayudar a la venta de nuestro vino, a dejar bien claro que tenemos una relación precio-calidad que es perfecta, ayudar a la modernización de toda la estructura, en este caso de nuestro sector vitivinícola. Hemos invertido mucho, tengo que decirlo, por ejemplo, en la reestructuración del viñedo, 200 millones de euros para que nuestros viticultores sean más competitivos y sean mejores productores, y hemos también peleado mucho en el ámbito de la Unión Europea también por nuestro sector. La Cumbre Internacional del Vino, que tendrá una segunda parte y una tercera y una cuarta y una quinta, eso espero, lo que va a defender siempre es al viticultor, a la exportación y a la comercialización. Ese es nuestro reto. Tengo que decir que no solo con el vino, también queremos hacer actuaciones semejantes con el aceite, donde somos los segundos productores de toda España, también con nuestro sector cárnico, que es muy importante, o con otro sector, también como pueden ser los productos de cáscara, tenemos mucha almendra, pistacho y otro tipo también de sectores. No me voy a dejar al sector hortofrutícola y al cereal, ni por supuesto a nuestro sector ganadero, pero en el ámbito del vino fundamentalmente será el objetivo y yo creo que lo conseguimos, porque ya hay mucha gente en España, oye, antes se sabía, pero yo quiero que se deje de decir eso de, bueno, un tinto, un Rioja o un mancheguito. El mancheguito se decía en tono despectivo, no, esto ya no quiero que pase. Y yo creo que todos tenemos que estar comprometidos en eso, porque tenemos un excelente vino, francamente, lo tengo que decir. Con relación al tema que me planteaba del turismo, presentamos en el Monasterio de Uclés, hace escasamente 15 días, el Plan Estratégico de Turismo. ¿Eso qué es? Eso es un principio, es un principio. El Plan Estratégico de Turismo, que tiene que estar integrado por las aportaciones de todo el sector, ya ha habido muchas aportaciones, pero tiene que haber más, y yo ya le digo que tengo la intención de reunirme con todo el sector en breves fechas. Lo que pretende es hacer de Castilla-La Mancha un destino turístico de interior de primera dimensión. Nosotros tenemos un patrimonio cultural de primer orden, medioambiental de primer orden, un patrimonio gastronómico, de historia, bueno, que es muy desconocido, sorprendentemente muy desconocido, a pesar de ser una de las regiones mejor comunicadas de España. Y lo que pretendemos es que tengamos la calificación de destino de turismo interior de primera calidad. No basta solo con decir que tenemos unos paisajes muy bonitos, o que tenemos un gran patrimonio cultural, o que tenemos 2 ciudades patrimonio de la humanidad. Hay que decir muchas más cosas y hay que hacer muchas más cosas. El Plan Integral de Turismo o el plan estratégico tiene una primera parte importante, que es la ordenación de todo el sector, y hay que hacer una ley de turismo y un registro de entidades turísticas importante, y hay que poner el sello de calidad y hay que ver y establecer una calidad mínima de nuestro sector. Por lo tanto, hay que ordenar el sector. En segundo lugar, nos tenemos que ocupar mucho de la formación.
nuestro sector del turismo tiene que estar bien formado para recibir a los que nos vengan a visitar, porque si no estaremos hablando de que tenemos unos sitios preciosos, pero luego cuando llega el visitante, a lo mejor si es extranjero no le saben hablar en inglés, o si es español no tiene la suficiente, por ejemplo, habilidad en el manejo de las nuevas tecnologías para poder hacer una reserva por Internet. También estamos trabajando mucho en el sector de Internet para que toda la región, toda, completamente, tenga acceso a la banda ancha, es decir, la formación y las nuevas tecnologías son importantísimas en el turismo, y luego una tercera parte que es de promoción turística. Este año, por ejemplo, con el año Greco, pues yo creo que vamos a tener un espaldarazo muy importante, va a ser el primer año, pero no solo con el año Greco, tiene que ser una continuidad de calificar Castilla-La Mancha como un destino turístico como región. Es decir, no solo que vengan, que también tienen que venir los visitantes a ver Toledo, o a ver Cuenca, o a ver las minas de Almadén, o a ver... No, no solo eso. O a ver el Parque Nacional de Caballeros o el Osquillo, no. Que Castilla-La Mancha sea considerado como un destino turístico en sí misma, como región, y por lo tanto plantear rutas turísticas, rutas gastronómicas, rutas de medio ambiente, rutas de naturaleza, rutas, por ejemplo, de observación de animales o de flora, de fauna, rutas patrimoniales, rutas históricas, rutas culturales. Es que tenemos mucho que enseñar y el destino puede ser total, y junto con esas rutas tenemos que enseñar nuestros establecimientos, y nuestros establecimientos tienen que estar preparados para recibir al turismo, bien sea en el medio rural, bien sea en el medio más urbano, también un turismo de congresos que es muy importante en Castilla-La Mancha por la cercanía que tenemos, por ejemplo, a la capital de España u otras grandes capitales de nuestro país, por la cercanía que tenemos con aeropuertos importantes, pueden venir congresos a nuestra región. Bueno, todo eso es lo que hay que explotar, el turismo lingüístico, que aquellos que quieren aprender el idioma castellano, el español, vengan a Castilla-La Mancha a aprenderlo, y hemos hecho en ese sentido, ya hemos firmado un convenio importante con el Instituto Cervantes para ser unas sedes importantes del Instituto Cervantes para aquellos que vengan a España a aprender español. Bueno, es un comienzo, pero yo creo que tenemos tanto por hacer que se va a ver un salto cualitativo muy importante. Montse Castellanos, de Radio Surco y Televisión, Castilla-La Mancha. Muchas gracias por la invitación, presidenta. Quiero volver al sector agrario, que considero que es una de las patas de nuestra economía, y me gustaría preguntarle cómo ve usted el futuro a corto y a largo plazo para este sector. Y por otra parte, también me gustaría preguntarle sobre la política agraria comunitaria. ¿Cree que las negociaciones futuras van a seguir siendo tan duras como las que hemos vivido últimamente? Tan duras lo van a ser. Eso, Monse, no tengo la menor duda, porque claro, somos muchos los que queremos estar en el mismo mercado y somos muchos los que queremos comer de la misma tarta. Pues claro que van a ser duras. Lo importante es tener un gobierno que se pelee y que luche por sus agricultores y por sus ganaderos y por sus pescadores. Aquí no tenemos pesca, pero sí en otras regiones de España. Yo creo que hemos tenido la suerte de tener un gobierno, el gobierno de España, y un ministro de Agricultura que literalmente se ha batido el cobre, vienen, a pesar de la restricción del presupuesto comunitario, que el presupuesto comunitario de la Unión Europea es más bajo de lo que era hace unos años. Bien, pues España ha mantenido el presupuesto comunitario, y en lo que es política agraria común, para el plan 2014-2020 vienen 47.000 millones de euros a España para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y de esos, 6.600, una parte muy importante en proporción de las más importantes, vienen a Castilla-La Mancha. Eso que permite que una parte importante de la renta de los agricultores, que venía entonces, se llamaba antes del pago único, se va a mantener. Pero no solo eso es lo importante, y eso garantiza el futuro de la agricultura. Lo importante es que además en las negociaciones se han conseguido pues, cosas fundamentales para nuestro sector agroalimentario, para el agrario de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, que no haga falta a la hora, tenemos una mosca por aquí a pesar de estar en el mes de enero, que no haga falta, por ejemplo, para recibir subvenciones o para recibir la ayuda a los viticultores o los olivareros, o también los que tienen otros cultivos leñosos, fundamentalmente de fruto de cáscara, como pueda ser la almendra, puede ser el pistacho, que no haga falta
requisitos medioambientales, que se pueda recibir la subvención directamente, porque ya esas plantaciones se consideran plantaciones en verdes, es decir, que regeneran y que son buenas para el campo y para el medio ambiente. Bueno, eso es muy importante porque se evita al agricultor tener que cumplir muchos requisitos añadidos, que ahora los tenía que cumplir. Hemos conseguido que las ayudas a la comercialización no se haga solo para terceros países, sino también para comercializar nuestro producto dentro de la propia Unión Europea. Y nosotros vendemos mucho dentro de la propia Unión Europea. Hemos conseguido paralizar la liberalización del viñedo, que eso podía afectar mucho a nuestros viticultores. Hemos conseguido muchas cosas y eso garantiza el futuro. La PAC, sin embargo, es más débil, bastante débil en el sector ganadero, pero en los grupos de trabajo ya estamos trabajando en las ayudas acopladas a los ganaderos, que también van a tener su ayuda, sobre todo en Castilla-La Mancha, para el mantenimiento de la raza autóctona y para conseguir que la ganadería tenga un futuro. Bueno, yo creo que estamos haciendo muchas cosas, que tiene un futuro. Queremos que Talavera, y veo a su lado a su compañero que es de Talavera, pero Talavera que sea una zona importante dentro del sector ganadero, como lo fue y lo ha sido tradicionalmente en nuestra región, una instalación importante de una empresa, pero también un sector ganadero potente. Y yo creo que el futuro de la agricultura en Castilla-La Mancha lo tenemos garantizado. En Castilla-La Mancha el sector agroalimentario es un sector tan importante como que es casi el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. En España es alrededor del 3%, aquí el 10%. Es decir, tenemos que cuidar mucho de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Y tenemos que ayudar mucho a los jóvenes y tenemos que ayudar mucho a las cooperativas y a aquellos que venden sus productos a la comercialización. Hay no solo que producir, hay que producir bien, hay que producir con el menor costo posible y hay que vender y hay que intentar ayudar a nuestros agricultores a que vendan bien, fuera y lo más caro posible. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, yo creo que estamos trabajando, que lo estamos haciendo mucho con ellos y con todas las organizaciones agrarias y que están saliendo las cosas bastante bien. Gracias. Alberto Retana, de La Voz del Tajo, todo tuyo. Pues yo en primer lugar quiero agradecerle encarecidamente la posibilidad de estar aquí compartiendo con estos queridísimos compañeros esta entrevista. Como bien decía, Presidenta, yo vivo en una ciudad como Talavera de la Reina, que en este caso, desde allí quiero plantearle dos cuestiones muy breves. Como sabe, es la zona más deprimida ahora mismo a nivel de empleo en Castilla-La Mancha, y en ese sentido, no sé si voy a ser demasiado Quijote o no, pero no sé si preguntarle si Talavera se ha convertido, la zona de Talavera, en la Teruel de Castilla-La Mancha, a nivel de inversiones, ya no solamente en este mandato, sino en anteriores. No se trata de culpabilizar a nadie, ¿no? Eso por un lado, y ver qué soluciones reales puede haber de cara a futuro. Quizá la gente de allí me pregunte que lo más rápido posible. Y luego otra pregunta un poco más amplia, ya que tenemos que hablar de fomento, que es el bloque que más o menos nos ocupa en este momento, es hablar del río Tajo. El río Tajo, que es el río más largo de España y el que pasa por nuestra comunidad. En ese sentido, le voy a hacer una pregunta directa, y es si a usted le gusta el trasvase. Bueno, vamos a ver. Primero, yo de ninguna manera comparto que, perdón por los de Teruel, no, por supuesto, pero que Talavera sea el Teruel de Castilla-La Mancha, de ninguna manera lo comparto. Es verdad que Talavera de la Reina, toda la comarca de Talavera, no solo la ciudad de Talavera, toda la comarca de Talavera, desde hace 15 años viene siendo una de las zonas más deprimidas de la región, eso es verdad. Y que claro que en 2 años pues cambiar eso completamente de signo cuesta mucho trabajo. Pero sin embargo le tengo que decir, hemos hecho una apuesta muy importante y se ha hecho desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, y también el Ayuntamiento de Talavera ha influido mucho en su gestión para la implantación de nuevas empresas en Talavera, y lo estamos consiguiendo. Eso es crear empleo y eso es hacer futuro para un sector, por ejemplo el ganadero del que estábamos hablando antes en Talavera. Y tenemos proyectos importantes de asentamientos de otras empresas que tienen que ir saliendo. Pero la situación, en 2 años, una región no pasa durante 20 años de ser la más deprimida a ser la más bollante. Eso es imposible. Y tampoco una comarca en concreto. Sin embargo, en Talavera se están viendo signos de recuperación muy importante. Por ejemplo, está subiendo mucho el consumo, lo hemos visto ahora. Si sube el consumo,
es porque ya las cosas empiezan a funcionar mejor y eso ya lo estamos viendo. También se está notando en materia de desempleo, ya me gustaría a mí que fuera más rápidamente, ya lo sé, pero se está empezando a notar. Y desde luego la política de favorecer la implantación de empresas, que es lo que está haciendo la Junta en Talavera y el Ayuntamiento de Talavera, creo sin duda alguna que es la más acertada. El Tajo, claro que es el río más largo de España, pasa por Castilla-La Mancha y también pasa por otras comunidades autónomas, pasa por Extremadura y también pasa por otros países, que también esto a veces es que se nos olvida, pero en fin, también hay que saberlo. Mire usted, yo no hablo en términos de si me gusta o no me gusta un trasvase, yo hablo en términos de que yo tenga lo que yo necesito como región y como ciudadana para crear riqueza en mi tierra, para crearlo. Y luego también, si yo digo lo que necesito, tengo que aplicarme el cuento y hacer mis deberes para poner todo lo que necesito para aprovechar ese agua. Claro, porque lo que no se puede es estar diciendo yo quiero, pero no hacer nada para aprovechar el agua que pasa por tu tierra. Eso es lo que yo creo. Y desde ese punto de vista, si después de satisfacer las necesidades de Castilla-La Mancha hay agua sobrante, ¿por qué no va a ir a quien lo necesite? Eso mismo pienso yo del Ebro, y ya sé que no hay un trasvase del Ebro. Y pienso exactamente lo mismo, pero si pienso lo mismo del Ebro que del Tajo, no voy a decir en un sitio una cosa y en otro sitio una cosa distinta, no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que he hecho y por qué he trabajado? Porque en Castilla-La Mancha haya un caudal mínimo y una reserva mínima que es casi del doble de la que teníamos antes. Y, por ejemplo, en Talavera, que antes no había ni una reserva mínima ni una reserva ecológica, por primera vez en la historia, hoy tenemos una reserva de 10, exactamente, de 10 metros cúbicos por segundo. Por primera vez en la historia. Y claro, hay gente que dice, no, esto está muy mal. Hombre, pues si esto está muy mal y lo de antes estaba muy bien y antes no teníamos nada, pues a mí que me lo expliquen. Yo, mientras nosotros tengamos el agua suficiente para hoy, para las necesidades futuras, que es lo que dice el plan, para las necesidades futuras y para todo tipo de usos, si sobra agua, a mí no me parece mal que la aprovechen otros. Vamos, me parece un disparate que no la aprovechen otros, también lo tengo que decir. Igual que me parece una barbaridad que no se puede hacer en otros ríos de España. Singularmente en el Ebro, también lo digo. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de educación y comienza Beatriz Tavares de Popular Televisión Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Presidenta. Beatriz, bueno, a mí me gustaría preguntarle sobre una ley, la LOMCE, que yo creo que ha sido, es y será protagonista de todas las miradas durante este tiempo. Me gustaría hacerle varias preguntas. Por un lado, ¿cuál va a ser la aplicación en Castilla-La Mancha? También, ¿qué beneficios va a aportar a nivel práctico tanto a alumnos como a profesorado? ¿Y qué valoración puede hacer de las críticas que se están realizando a esta ley, que también está despertando bastante polémica? Pues mire, la LOMCE, que es la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, a mí me parece una buena ley. ¿Por qué me parece una buena ley? Porque creo que aquellos que la critican por criticarla sin saber el contenido de la ley y que no ofrecen nada a cambio, lo que están haciendo es un flaco favor a nuestros estudiantes. Yo, una ley que pretenda terminar con un modelo educativo como el que tenemos hasta ahora, con un 30% de fracaso escolar y con una cifra semejante de abandono escolar temprano, es decir, que el 30% de nuestros chicos y nuestras chicas no terminen la educación obligatoria, una ley que pretenda acabar con eso, me parece, ya solo por eso, ya me parece un buen objetivo. Ya solo por eso me parece una buena ley. Y fíjese, yo cuando oigo las críticas a la LOMCE, nunca oigo la alternativa, nunca. Todo lo que oigo es que tenemos que quedarnos como estamos, y no, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que no nos podemos quedar como estamos, creo que tenemos que cambiar, y de eso soy una convencida. ¿Qué creo yo que tenemos que hacer? ¿Y qué estamos haciendo ya en Castilla-La Mancha? Bueno, creo que la LOMCE, por ejemplo, tiene un planteamiento distinto. Creo que la ley tiene un planteamiento distinto de la formación profesional. La formación profesional no puede ser la alternativa para aquellos que no son buenos estudiantes, no es verdad. La formación profesional es un tipo de formación distinta a la otra formación. Estamos implantando la formación profesional dual, es decir, que se pueda tener la educación en el centro académico y también en las empresas, y yo creo que eso es importantísimo, y tener un buen sistema de formación profesional. Eso lo lleva también la LOMCE, creo que es muy importante. Creo que es muy importante que la educación pública sea la educación de la mejor calidad posible.
los programas de mejora en las tecnologías, en el uso de las nuevas tecnologías, o el programa de bilingüismo que quiere implantar y que va a implantar el Gobierno de Castilla-La Mancha en 5 años, también traen causa, en cierto modo, de la LOMCE. Nosotros hemos sido más ambiciosos. Yo creo que una ley que pretende acabar con un 30% de fracaso escolar y con unos contenidos escolares que cuando nos hacen el informe desde el exterior dicen que tenemos a los alumnos en los ratios más bajos de conocimientos, por ejemplo, en matemáticas o en lengua, creo que es una ley buena. Y lo digo. Y lo digo delante de quien sea, y el que la critique lo que tiene que hacer es ofrecer alternativas, no criticarla diciendo que tenemos que quedarnos como estamos, pero ¿cómo va a ser bueno que nos quedemos como estamos? Creo que eso es una barbaridad, francamente. Vamos a seguir hablando de educación, si le parece, Presidenta, vamos a hablar con Lucio Mochales de Voces de Cuenca. Te escuchamos, Lucio. Muchas gracias, Presidenta, por su invitación. A lo largo del pasado año se han producido una serie de desencuentros entre el Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha. Mi pregunta es hasta qué punto esos desencuentros están definitivamente cerrados y cómo contempla el futuro en cuanto al apoyo del Gobierno regional y la financiación para la Universidad de Castilla-La Mancha. Y también, dado que yo vengo de un medio local, en un ámbito más local, me gustaría preguntarle si se contempla en un futuro próximo que alguna titulación importante se pueda albergar en el campus de Cuenca. Bueno, vamos a ver, ha habido algún desencuentro con la Universidad de Castilla-La Mancha por temas económicos, pero el desencuentro está solventado, tengo que decirlo, felizmente está solventado, y yo en próximas fechas, tan próximas como mañana, voy a firmar el convenio con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre la financiación de la universidad. Por lo tanto, el problema está solventado. ¿Qué ocurre? Pues yo siento decirlo, porque hay gente que no le gusta oír esto, pero lo tengo que volver a decir, pues que había una parte muy importante de dinero que se adeudaba a la universidad que no se había pagado de años anteriores, y claro, hay que pagarla. Pero es muy difícil pagar todo lo que se debe de antes y además pagar todo lo que se quiere ahora que se pague. Hacerlo todo al mismo tiempo es muy complicado, es muy difícil porque el dinero no crece en los árboles, ¿eh? El dinero viene de los impuestos que pagan todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Al final hemos llegado a un acuerdo, yo creo que es un buen acuerdo, que garantiza el mantenimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha y garantiza también las posibilidades de investigación de la universidad, que es un centro académico y de investigación, que es lo que tiene que ser, y está indisolublemente unido al futuro de nuestra región, así lo veo yo. Yo creo que tenemos que hacer una apuesta importante por nuestra universidad, porque sea una universidad de gran calidad, pero no se puede hacer demagogia con la universidad, y por lo tanto yo en muchas ocasiones me he preguntado, hombre, si había una deuda tan importante con la universidad de antes, ¿por qué nunca se reclamó esa deuda y la reclaman al actual gobierno? Bueno, no pasa nada, el actual gobierno la va pagando y además va a pagar lo actual, pero al final hemos llegado a un acuerdo y yo creo que es un buen acuerdo, y yo quiero también felicitar tanto al equipo de la Consejería de Educación como también del Rectorado de la Universidad, que hayan sido capaces de llegar a un acuerdo, y creo que un acuerdo inteligente y bueno para la Universidad de Castilla-La Mancha, que es la universidad de todos. Y me pregunta usted por la facultad o posible nueva facultad de cualquier titulación en Cuenca. Bueno, Cuenca ya tiene titulaciones importantes, tiene titulación de periodismo, por ejemplo, tiene también tiene ingeniería, tiene formación primaria. Mire usted, yo querría una titulación en particular para Cuenca, pero también tengo que decir que no voy a hacer lo que se hizo en el pasado, de que sea el gobierno quien decida las titulaciones. Las titulaciones las tiene que decidir la universidad, porque por algo tiene autonomía universitaria, la universidad. Y es la universidad la que tiene que decidir dónde hace falta una titulación y dónde la tiene que implantar. Porque obviamente la universidad pública, que se paga con el dinero de todos, no puede implantar una titulación para que estudien 2 alumnos en un lugar. Esto creo que lo entendemos cualquiera, ¿no? Porque claro, todos queremos tener universidad, pero queremos poderla mantener. ¿A mí qué me gustaría? A mí me gustaría tener la titulación de turismo en Cuenca. Fíjese, le digo además, ¿de qué? De turismo. Eso es lo que a mí me gustaría. También le tengo que decir que yo no le voy a proponer a la universidad que haga la titulación de turismo en Cuenca hasta que la universidad considere que la puede hacer y además que económicamente se lo puede permitir, porque va a haber los suficientes estudiantes como para mantenerla. Y por lo tanto espero que con el tiempo pueda llegar. También es un compromiso que en su día tuvo el anterior gobierno, que nunca se llegó a cumplir. Pero bueno,
Yo los compromisos tienen que ser los que yo asuma como presidenta. A mí me gustaría, y yo trabajaré porque eso sea una realidad. Si me dice hoy por hoy, ya le digo que casi seguro no, pero yo no lo descarto en el futuro. También quiere hablar de educación con usted Rosa San Millán, de la Televisión de Guadalajara. Muy bien. Muchísimas gracias, presidenta. Me gustaría saber si nos puede dar algún detalle más sobre algo que ya ha anunciado a un compañero, y es esas negociaciones que está manteniendo para una universidad que nos afecta mucho en Guadalajara, que es la Universidad de Alcalá de Henares, y ese campus que se planea. No sé si se llamará campus universitario, parque científico y tecnológico, ciudad universitaria o como sea, pero no sé si va a haber algún tipo de anuncio pronto y una realidad cerca. Y una cosita más, si me permite, aunque salga del terreno de la educación, ya que le ha dicho a mi compañero que va a pasarse por Molina de Aragón la semana que viene, no sé si sería ese el momento para dar también algún tipo de plazo, algún tipo de explicación, algún tipo de anuncio sobre una promesa de todos los gobiernos de Castilla-La Mancha, del otro color político y del suyo, pero que nunca llega, que es el parador de Molina de Aragón. Pues mire, vamos a ver, con relación al tema de la Universidad de Alcalá, desde hace pues mucho tiempo, yo era jefe de la oposición, vengo oyendo hablar del campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara. Y entonces se presentaron muchos proyectos, ha habido proyectos diversos, algunos muy espectaculares, bueno, ninguno llegó a dar fruto. Y yo sí le puedo decir que creo que en esta legislatura, gracias a un acuerdo que estamos ultimando con el Ministerio de Defensa para utilizar toda una zona que es muy conocida en Guadalajara, la zona de los cuarteles y residencias militares que conocen muy bien todos los guadalajareños, que está ubicado en un sitio céntrico de Guadalajara, y también acuerdos con la Universidad de Alcalá de Henares, vamos a poder tener un campus universitario en la ciudad, no más allá, no, en la ciudad, que revitalice todavía más Guadalajara capital, que permita que haya mucha gente joven, mucho alumno, mucho profesor en Guadalajara capital, y que le dé un dinamismo también a la capital y a toda la provincia importante. Desde luego, este es un compromiso que yo tengo como presidenta. Yo sé que otros lo tuvieron antes, pero mire, nunca se llegó a hacer. Yo creo que esta legislatura lo vamos a ver, no voy a aventurar la fecha en la que vamos a ir a presentar el proyecto, porque no se la podría decir con seguridad, y usted luego me podría decir, me dijo tal fecha y no me cumplió. Bueno, yo voy a esperar a que lo tengamos todo relativamente armado para poderlo presentar y poderlo hacer, pero es un proyecto que tenemos de legislatura, es un proyecto de gobierno, y es un proyecto pensando en Guadalajara, en los estudiantes de Guadalajara y también los estudiantes del resto de la región que quieran ir a estudiar a otra universidad, porque tenemos efectivamente la Universidad de Castilla-La Mancha, pero Castilla-La Mancha también tiene otra universidad, que es la de Alcalá de Henares, y está muy bien la variedad. Yo creo que siempre está muy bien la variedad y siempre es buena la variedad. Por lo tanto, ese es un proyecto que yo creo que dentro de poco vamos a poder ver. Y con relación al proyecto del parador de Molina de Aragón, que es verdad que se prometió pues justo después del trágico incendio de Guadalajara, y que fue la gran promesa incumplida y nunca llegada, yo espero de aquí a no mucho, a un mes, poder presentar el proyecto del parador. El proyecto del parador, que le tengo que decir que no sé si con otro en España, pero al menos este sí, van a ser los únicos paradores que se van a hacer en España en esta legislatura, nuevos. Y creo que eso es muy importante. Y espero, a no más tardar de aquí a un mes o dos, poder estar otra vez en Molina y poder presentar el proyecto que ya está diseñado y ultimado del parador de Molina, pero no ir a anunciar y anunciar y anunciar y a poner piedras y a decir, no, el proyecto, cómo va a ser, cómo está diseñado, dónde está ubicado, y empezar a ver la construcción. Eso lo vamos a ver en esta legislatura, se lo puedo asegurar. Pues con este titular sobre la mesa hemos hablado de política, hemos hablado de economía, hemos hablado de educación, hemos hablado de sanidad, todo en el ámbito regional. Vamos a pasar ya a abordar cuestiones de interés nacional, y tendría la palabra Raúl Bellerín de EFE, de Castilla-La Mancha. Gracias. Muy bien. Hola, presidenta. ¿Qué tal? Usted ya ha hecho una mención al caso Bárcenas, que también tiene una vertiente castellano-manchega con la acusación que hizo al PP de Castilla-La Mancha de haberle entregado 200.000 euros
de una comisión del Ayuntamiento de Toledo. Yo le quería preguntar si las explicaciones que se han dado tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de Castilla-La Mancha, si usted tiene la percepción de que han servido para convencer a los ciudadanos o si por el contrario el relato de Bárcenas o la versión de Bárcenas cala más. Y al hilo de esta pregunta también quería saber si considera que la estrategia seguida hasta ahora es la acertada o si reconoce algún error en la misma. Y también al hilo de esta pregunta, si ha sentido o percibido críticas o discrepancias internas a la estrategia. Vamos a ver. El famoso caso que primero eran 100.000 euros, luego pasaron a ser 200.000, de una supuesta comisión por una adjudicación de un contrato en el Ayuntamiento de Toledo, en una época en la que yo todavía quería ser presidenta de Castilla-La Mancha, pero todavía me quedaban 5 años para ser presidenta de Castilla-La Mancha. Desde luego no era la secretaria general de mi partido. Y por un contrato que nunca nadie le puso ninguna pega, ni siquiera el gobierno que llegó después del Partido Socialista, que por cierto volvió a tener el mismo contrato. Y sin embargo ahora le parece que el contrato hubo una comisión, ellos sabrán por qué, yo desde luego no. Mire usted, eso es todo falso, todo falso. Y la mejor manera de uno decir, o una persona decir, eso es todo falso y no ha sido verdad, es irse a la justicia. Yo no he tenido ningún problema en plantear una demanda por calumnia y por injuria contra este señor que es un delincuente y que por eso está en la cárcel, que se llama Bárcenas. Ningún problema. Hay unos que dicen, hablan, tal. No, yo me he ido al juez. Así de claro se lo digo. Igual que me he ido al juez en el caso que dijo que a mí me había dado dinero, me había dejado de dar, porque no se lo voy a consentir, porque no se lo voy a consentir ni tengo por qué consentírselo. Y eso tiene que ver con la estrategia que me decía. Claro, vamos a ver, hay una estrategia muy sencilla para que no se hable de las cosas, que es no hacer nada. Eso todos convendrán que es una estrategia sencilla. Si yo, por ejemplo, la demanda que le he puesto al que fue el tesorero del PP, que se sustanció aquí en Toledo, porque yo tengo domicilio en Toledo, si yo hubiera retirado la demanda, que le demandé por intromisión ilegítima en mi derecho al honor y por calumnias, si yo hubiera retirado la demanda, no se habría hablado del tema. Esa era la estrategia, que no se hablara del tema. Pero tenía que retirar mi demanda. Y yo no voy a retirar mi demanda. Vamos, le digo más. La sentencia en el fondo me da la razón. En el fondo. Y dice que hay intromisión ilegítima en mi honor. Aunque luego dice que no está demostrado que le entregara los papeles y que por lo tanto no la ha condenado. Yo he recurrido esa sentencia. También se lo anuncio. Porque creo que es hoy o mañana que se ha interpuesto el recurso. Y entonces me van a decir, ¿la estrategia está equivocada? Pues cuánto, lo siento que esté equivocada. Pero yo tendré el derecho que tiene cualquier ciudadano a defenderme de un calumniador, o no tengo derecho. Creo que lo tengo. Y desde luego lo voy a ejercer. Y además en esto nunca acierta una. Porque si no demandas, el que calla otorga. Si demandas, porque demandas. Si vas al juzgado, si no vas al juzgado, porque te crees, no sé qué, yo tengo derecho a no ir al juzgado, porque soy presidenta y me ampara, por ejemplo, no tendría por qué ir a declarar, te critican. Si vas al juzgado también te critican, porque en el fondo no quieren que vayas al juzgado como un ciudadano normal. Si recurres, porque recurres. Si no recurres, porque no recurres. Quiere decir, la crítica la tienes igual, no tienes salida. Y entonces al final, pues una piensa, o yo pienso en este caso, ¿qué es lo mejor? Pues actuar conforme a tu conciencia. Y a mí mi conciencia me dice que si una persona que está en la cárcel porque ha parecido que tiene un dinero que no ha explicado de dónde viene, que es por lo que está en la cárcel, me acusa de algo que yo no he hecho, tengo derecho a demandarlo ante los tribunales. Y lo voy a hacer, porque es la única manera que tengo de defenderme. Y es lo que he hecho. ¿Que esa estrategia es adecuada o no es adecuada? Pues a lo mejor es poco adecuada porque se habla. Se habla del tema, pero claro, ¿cuál es la alternativa? ¿Aguantarte con todo lo que te diga un delincuente? No. Yo, desde luego, no pienso. Esto es muy ingrato porque, como se puede imaginar, pues no es nada agradable. No lo es en lo personal, ni lo es en lo familiar. No es nada agradable. No es nada agradable. Para mí no es agradable, ni para ningún ciudadano.
y me dice, bueno, que ha habido voces que decían que si la estrategia era acertada o no acertada. Yo también, en la defensa de la honorabilidad de mi partido como organización política, he hecho lo que yo creía que era oportuno. Claro, también podía no haber hecho nada. Estamos en la misma. Podía no haber hecho nada y no haber defendido a mi organización política, que es lo que hacen otros, se callan. Pero como yo creo que una cosa es que tú en tu organización política hayas tenido la desgracia de tener a un sinvergüenza, y otra cosa es tu propia organización política integrada por más de 700.000 militantes, la inmensa mayoría de los cuales son gente honrada, sensata, que trabaja y defiende a su país y que trabaja muchas horas por sus paisanos, creo que tengo la obligación de defender a mi organización política. Porque para eso soy la secretaria general, para lo bueno y para lo malo. Esto a veces es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Y esto a veces es ingrato y no se entiende, pero creo que también tengo que cumplir con mi obligación. Y bueno, pues las estrategias a veces no son las mejores desde el punto de vista de la comunicación, y también una cosa son los juicios en los medios de comunicación y otra cosa son los juicios en los tribunales, que tampoco es exactamente lo mismo. Y ya sabe usted que a veces hay juicios paralelos y los juicios paralelos pues no valen, porque entonces nadie tendríamos derecho a la defensa. Y yo creo que yo tengo derecho a la defensa igual que cualquier ciudadano de este país. Eso creo. Gracias. Vamos a avanzar. Le tocaría ahora a Fernando Franco de la Tribuna de Castilla-La Mancha. Estamos terminando ya, presidente. Muy bien. Gracias y feliz año a todos. Igualmente. Presidenta, durante buena parte de la entrevista hemos hablado de economía, básicamente hemos hablado de dinero, de equilibrio presupuestario, de presupuestos, en definitiva, pero no hemos hablado de las fuentes de financiación. Cada vez hay más comunidades autónomas que están soliviantadas con el actual modelo de financiación autonómica. Yo me gustaría que nos explicara si considera usted que la actual ley de financiación ha sido lesiva para los intereses de Castilla-La Mancha. Si fuera así, ¿cuánto dinero hemos perdido? Y en el nuevo modelo de financiación que se negocie, primero, si está viciado por el debate soberanista catalán y cuáles serían sus propuestas para ese nuevo modelo. Pues mire, el actual modelo de financiación es un modelo que perjudica a Castilla-La Mancha. Yo aquí le estoy diciendo exactamente lo mismo que dije cuando no era presidenta de Castilla-La Mancha y se aprobó este modelo de financiación. Entonces dije, es un mal modelo, perjudica a Castilla-La Mancha, perjudica a muchas comunidades que somos más pobres que otras a las que beneficia, y hoy le vuelvo a decir lo mismo, es un modelo que perjudica a Castilla-La Mancha, por lo tanto a mí no me gusta. Dicho esto, el modelo de financiación, si se cambia, lo que quiero es que sea para mejor, no para peor, y por lo tanto hay que tener las mejores condiciones para cambiar el modelo. A veces cambiar un modelo de financiación cuando no se pone más dinero encima de la mesa es muy complicado, porque claro, todos queremos más, ¿no es verdad? Esto es casi de sentido común. Bien, ¿qué creo yo que hay que tener en cuenta? En primer lugar, de ninguna manera, yo como presidenta de Castilla-La Mancha voy a admitir que a un ciudadano de Castilla-La Mancha se le trate peor o sea peor condición o de peor condición que un ciudadano de Cataluña o de Galicia o de Andalucía, de ninguna manera, ya se lo digo, de ninguna manera. En el nuevo modelo de financiación se tiene que contemplar la dispersión geográfica, que es un tema muy importante para Castilla-La Mancha. Se tiene que contemplar, por ejemplo, que Castilla-La Mancha es una región más envejecida que otras. Se tiene que contemplar la extensión territorial. No es lo mismo prestar un servicio sanitario, por ejemplo, en Murcia o en Madrid que en Castilla-La Mancha, porque las distancias son mucho mayores y porque la dispersión geográfica también es mucho mayor. Nosotros no tenemos concentrada toda la población en 4 núcleos de población, la tenemos dispersa en todo el territorio y por lo tanto esto es más caro. Hay que tener en cuenta también la renta per cápita, que tradicionalmente en Castilla-La Mancha durante los últimos 30 años ha sido una de las 3 más bajas de toda España, y estamos trabajando mucho para que eso no sea así, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer el modelo de financiación y por lo tanto esto va a ser una negociación larga, tensa y yo espero que fructífera. No es fácil cambiar el modelo de financiación si el Estado no pone más dinero encima de la mesa, no es fácil, no es fácil, pero yo le digo, yo lo que no voy a consentir es lo que se consintió antes, que Castilla-La Mancha pierda dinero con relación
a lo que tenía. Y en el actual modelo de financiación nosotros perdimos dinero con relación al que teníamos antes y se consintió. Entonces, con mi oposición y con la oposición de mi partido, cuando estábamos en la oposición. Y yo ahora, si negocio, desde luego, lo que quiero es un mejor tratamiento. Eso ya se lo digo. Antonio González, de ABC Castilla-La Mancha. Con él ya habríamos intervenido todos, al menos una vez. Muchas gracias. ¿Qué tal, presidenta? Voy a abrir un poco más el abanico al ámbito nacional, como estamos en este bloque. Usted recordará que hace unos meses, un año aproximadamente, el debate político entre el Gobierno y la oposición se centraba en cuestiones pues, casi exclusivamente económicas, pues la financiación de las autonomías, el paro, lógicamente, la prima de riesgo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vengo observando que últimamente ese debate ha ido a lo que podríamos denominar filosofía política, ¿no? Y, por ejemplo, pongo el caso del federalismo que tanto gusta al Partido Socialista. Algunos proponen reforma de la Constitución, por no hablar, por supuesto, del secesionismo catalán y también pues, las críticas a la institución monárquica. ¿A qué obedece, desde su punto de vista, este cambio en el discurso? Y, por otro lado, ¿cree que su Gobierno está siendo contundente en todas estas cuestiones nacionales? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, aparte de economía, se habla de otras cosas. A lo mejor algunos ahora ya no quieren hablar de economía porque creen que la economía está mejorando. Ojalá sea por eso. Pero bueno, en cualquier caso hay un tema que es fundamental en España, que desde luego es el modelo territorial español y el modelo que nos dimos en la Constitución del 78, y es que España es un Estado de las autonomías y que somos una nación, una, no más. Bueno, yo considero que abrir un melón, como es el de la Constitución, empezar a debatir acerca de la Constitución, decir, vamos a cambiar nuestra Constitución, sin saber para qué la queremos cambiar, sin saber hacia dónde queremos ir, sin saber no solo cuál es el principio de abrir la Constitución, sino cómo la vamos a cerrar, y sin saber cuántos son los temas que queremos tocar, creo que es un error, Y todavía creo que es más error porque hoy parece que no se dan las circunstancias de consenso que había cuando se hizo la Constitución como para que la resultante fuera la Constitución de la inmensa mayoría de los españoles. Y yo creo que igual que la Constitución del 78 fue un ejercicio de consenso admirable en todo el mundo, porque lo fue así, nos lo han reconocido internacionalmente a España, también creo que la resultante de ahora tendría que ser un modelo de consenso admirable, y no lo sería. Entonces yo creo que este no es el momento para abrir el debate ni de un modelo federal o un modelo cuasi federal, que si el federalismo asimétrico, el federalismo asimétrico tampoco sé muy bien lo que es que todos seamos de una condición y haya otros que sean de mejor condición, no sé esto exactamente cómo funciona, pero que es el modelo que ha planteado, pues mire, el Partido Socialista, sí, lo ha dicho usted, a mí no me gusta, a mí me gusta el modelo de la Constitución, donde todas las comunidades autónomas tenemos el mismo tratamiento, o lo podemos tener igual, ese es el que a mí me gusta, y ese es en el que yo creo, se lo digo de verdad, y yo creo que mientras que no haya un consenso de todos para modificarlo, no se puede modificar. Claro, intentar también premiar a aquel que crea un problema, también me parece tremendo. Aquí hay un gobierno de un partido político que ha creado un problema, que es el gobierno de la Generalitat de Cataluña. No los catalanes, un gobierno, que no es lo mismo, que esto de confundir a los catalanes con Convergencia y Unió o con el gobierno de Convergencia y Unió, creo que es un error. Ellos han creado un problema y lo que no se les puede ahora es premiar por crear el problema. Y lo que no se puede ahora es dar un tratamiento preferencial por crear el problema. Y desde luego, ni en el ámbito de la financiación, que lo hablábamos antes, ni tampoco en ningún otro ámbito que pueda ser un tema de competencias distinto al que hay ahora. Yo no creo en eso y sobre todo sin consenso. Y si hay que cambiar el modelo, tendremos que decidirlo entre todos, porque claro, es que esto de la soberanía nacional, que hay gente que no quiere saber lo que es una cosa muy sencilla. La soberanía nacional quiere decir que en España los que mandamos somos los españoles, pero todos. Y que por lo tanto, a la hora de decidir sobre una parte del todo, decidimos todos. No decide no decide una parte sobre el todo, decidimos todos sobre la parte y sobre el todo. Es decir, decidimos todos los españoles. Y
esa capacidad de decisión y ese derecho que tenemos todos los españoles no lo pueden disponer ni lo puede manejar ni el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ni el Gobierno de España, ni el Parlamento español, tampoco. Tendrán que ser todos los españoles, por un cambio de la Constitución, que decidan, bueno, pues a partir de ahora cada uno vamos a decidir sobre lo nuestro. ¿Bien? Pero desde luego eso no se puede disponer alegremente. De eso deciden y sobre eso mandan y mandamos todos los españoles. Y creo que también en un momento como en el que estamos, tener un país fuerte, un país unido y un país que sea grande es importantísimo. Y le digo más, es que la inmensa mayoría de los españoles queremos estar como hemos estado siempre, y siempre hemos estado juntos. Y algunos que ahora se están inventando fórmulas olvidan que nunca hemos estado separados, nunca, nunca. España es la nación más antigua de Europa, más de 500 años. Nunca hemos estado separados desde entonces, nunca, nunca. Siempre hemos estado juntos y la inmensa mayoría queremos seguir estando juntos. Eso es lo que yo creo. Y además creo que es bueno para el país. Hemos tocado muchísimos temas, hemos intervenido los 21. Todavía podríamos hacer alguna pregunta más a la presidenta brevemente, eso sí, porque ya hemos tocado casi todos los temas: política, economía, sanidad, educación e incluso asuntos de interés nacional. No sé si alguno tiene algo más que decir que se le haya quedado en el tintero, por ejemplo, Guillermo Vila. Por volver a la arena política de Castilla-La Mancha, sí. Saber si maneja algunas encuestas que no sepamos los demás de cara al calendario electoral de Castilla-La Mancha, y más que las encuestas, ¿qué le dice la intuición de cara a las elecciones de 2015? Bueno, bueno, en política siempre se manejan encuestas, eso es la verdad. La verdad es que las encuestas, no las que maneje el Gobierno o mi partido, sino las que se están publicando por los medios de comunicación, que no las encargo yo, son encuestas, pues todas ellas favorables al partido que hoy sostiene al Gobierno de Castilla-La Mancha. Esa es la verdad. Bueno, las encuestas lo que tienen que servirte es de acicate para mejorar si te van bien y de acicate para hacerlo mejor si te van mal. Para eso vale una encuesta. Sin embargo, yo creo que también es importante sentir que el trabajo que se ha hecho hasta aquí, que ha sido duro y que está siendo duro, también gratificante, lo tengo que decir, porque cuando se empiezan a ver frutos, pues también es gratificante trabajar por tus vecinos y por tus paisanos. Bueno, pues también es una satisfacción que las encuestas vayan yendo bien. Pero también le tengo que decir, yo no trabajo a golpe de encuesta, no lo he hecho nunca, y yo no gobierno a golpe de encuesta. Yo hago, como presidenta de Castilla-La Mancha, lo que en conciencia creo que tengo que hacer. Tomo las decisiones que creo que son mejores para mi tierra, vayan a ser políticamente más populares o menos populares, y piense que me van a afectar en las encuestas o no me van a afectar en las encuestas. Yo no gobierno a golpe de encuesta. Eso también se lo tengo que decir, no lo hago. No lo he hecho este tiempo y no lo voy a hacer. Hay algunos que van testando todo lo que hacen o todo lo que tienen que hacer, yo no. Y creo que no sería responsable hacerlo. Yo gobierno porque creo que es mi responsabilidad, es la que me han dado mis paisanos, los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y tengo una responsabilidad hacia ellos. Y yo he aceptado ese encargo y para mí es un honor. Pero con independencia de lo que digan las encuestas. Aún así, bueno, pues que te vayan bien las encuestas, bueno, pues es una cierta satisfacción, la verdad. Una pregunta más, si nos permite, presidenta, que le haría en este caso Mar Illán de En Castilla-La Mancha. Gracias. Me ha llamado muchísimo la atención el tono en el que esta vez ha hablado en público de esos otros que callan. Evidentemente parece que usted la estrategia que no comparte y la estrategia que yo la oigo criticar por primera vez en público es la de esos otros que en su partido deciden callar y no hablar de Bárcenas. La he visto molesta, incluso enfadada, y mi pregunta es esa: ¿está molesta, incluso enfadada, con esos otros, los que callan? Y cuando habla de esos otros, los que callan, ¿a quién se refiere? ¿A otros secretarios generales del partido, incluso a otros presidentes, a otros vicesecretarios generales del partido que tenían responsabilidades durante los papeles de Bárcenas, durante el tiempo del que hablan los llamados papeles de Bárcenas? No, enfadada no. Lo que sí he querido ser es muy clara y muy rotunda, Mar. Enfadada no estoy con ese tema, pero sí tengo la necesidad y sí tengo, yo creo que el deber de ser clara y rotunda. Entonces cuando me dicen, no, la estrategia está equivocada, ay, no es que me enfade, que a lo mejor he contestado
mucha contundencia. Es que quiero ser muy contundente. Si para que la estrategia esté bien la opción es callarse, entonces pues la estrategia estará mal. Eso es lo que quiero decir. Y lo digo alto y claro. Bueno, más alto y más claro no lo puedo decir. Porque creo que yo tengo la responsabilidad y la obligación de defender la honorabilidad de la inmensa mayoría de los miembros de mi partido. Pues claro que en un partido político pueden aparecer personas, y hay personas que tengan actitudes reprochables, y también en la clase periodística, y también en la clase médica, y también en los profesionales de la educación, y en todas partes. Pues claro, porque no somos perfectos. Pero de ahí a que se llame corrupto a toda una organización política, me niego, no es verdad. Y por lo tanto tengo la obligación de defenderlo porque soy la secretaria general. Cuando digo que otros piensan que las estrategias serían mejores callando, no me estoy refiriendo necesariamente a gente de dentro de mi partido, de dentro o de fuera. No sé de dónde viene, cuando estas veces que a veces ustedes dicen los periodistas, claro, porque no dicen las fuentes, es que dicen dentro del PP, o dicen dentro del PSOE, o dicen en Fuensalida, o dicen en Moncloa, y nadie sabe quién es Fuensalida, ni Moncloa, ni... Perdón por el chiste, pero es verdad. Yo no sé quiénes son esas personas, lo que sí sé es que es más difícil dar la cara que no darla. Es más comprometido dar la cara que no darla, y también es más honrado dar la cara que no darla. Así pienso yo. Y bueno, mientras que mi partido quiera que yo siga siendo la secretaria general, yo que tengo muchísimos defectos, ya saben cómo soy, y entonces, bueno, pues aquí estoy, y hasta ahora yo me siento muy acompañada en mi partido, lo digo realmente, que es lo mismo que he pensado siempre, desde otra perspectiva completamente distinta, de mi condición como presidenta de Castilla-La Mancha. Antes me decía también una compañera si he pensado alguna vez en renunciar. No, nunca, nunca. Y a mí me gustaría seguir siendo la presidenta de Castilla-La Mancha en la próxima legislatura. Y yo pues le pediría a mi partido que me proponga, y me gustaría que me propusiera, la verdad. Hay otros que no tienen claro si quieren ser candidatos o no. Yo lo tengo clarísimo. Yo sí quiero ser candidata, se lo digo. Yo sí, lo tengo clarísimo. Y para mí sería un honor. Y bueno, pues una es como es, con sus virtudes y con sus defectos. Yo tengo muchos defectos y tengo mis virtudes, como todo el mundo. Pero como no te hacen, no te pueden manejar ni te pueden cortar lo que no gusta para ser una cosa, para ser otra, pues me tienen que admitir como soy, con lo bueno, con lo menos bueno y con lo malo, con todo. Porque todo vale el paquete. Nos vamos terminamos así, no sin antes, a mí me gustaría pedirle, Presidenta, una fotografía suya, su propia foto, de Castilla-La Mancha en 2015, su visión, para despedirnos. Pues una comunidad autónoma que está integrada por más de 2 millones de ciudadanos, que estarán muy satisfechos de haber sido capaces de recuperar a su región y de recuperar su futuro, que estarán muy satisfechos de contar con unos buenos servicios públicos, con una sanidad de calidad, de saber que en el 2015 no, pero en el 2018 todos los centros públicos, todos los centros sostenidos con fondos públicos de educación a los que puedan asistir sus hijos van a poder estudiar en español y en inglés, y donde habrá, casi con toda seguridad, trabajo para aquel que quiera trabajar. Esa sería mi foto. Muchas gracias, Presidenta, por recibirnos aquí, por acceder a este formato tan plural y de esta transparencia. Y tan agotador, le tengo que decir a usted también. Tan largo, en el que hemos hablado todos, largo y tendido de todo, y que se han abordado tantos temas. Gracias a vosotros también, compañeros, y sobre todo a ustedes por estar con nosotros, y hasta siempre.